Una vez más les doy la más cordial bienvenida a Vida y Mundo TV, donde abordamos temas muy interesantes y no es la excepción el día de hoy, porque el día de hoy también tenemos un invitado de lujo. Él es David Arrieta, terapeuta familiar, quien nos va a platicar un poquito acerca de la aceptación de la crisis que estamos viviendo actualmente, que como lo dice su nombre, es una crisis en la cual gran parte de la población se ve afectada, no nada más el no poder salir de su casa o tener algún limitante, sino que también a la crisis dentro de las casas y dentro de tu propia mente, que entre el bloqueo, entre la negación, en fin, todo eso el día de hoy lo vamos a platicar con nuestro terapeuta familiar David Arrieta, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal, David? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar de en donde nos estén escuchando. Hola, me da mucho gusto estar aquí contigo el día de hoy, Yara, para platicar acerca de este tema interesante que debemos de replantearlo desde una perspectiva individual y proyectada, pero que al final tiene que ver con nuestra familia, el contexto en el que tenemos. Entonces, bueno, si te parece, nos arrancamos con el tema, esto de aceptar la crisis, porque me parece que vivimos como en una ambivalencia entre el acepto, pero nada más una parte de la crisis en el sentido estricto de voy a hablar de una realidad, voy a hablar de una realidad, ¿no? Que es la tangible, la crisis principal que todos hemos enfrentado por primer punto de partida es el estar encerrado. Después vienen otros pensamientos que tenemos que ir acomodando. ¿A qué me refiero en específico? Que hay una enfermedad, que hay un virus que puede atacarme, pero que me lo han platicado. Afortunadamente no está en mí, no está en mi familia aún. Entonces por eso lo puedo poner en segundo plano. Sin embargo, el estar en casa me empieza a generar el enfrentarme a una cantidad de cosas que antes desconocía. Vamos a hablar primero de esta crisis interna, que es adaptarme a una nueva rutina y al mismo tiempo adaptarme a una nueva configuración en mi familia. Yo lo que he notado en cuanto a la consulta privada y un poco a platicar con personas que están en diferentes ámbitos de la educación, de psicología, etcétera, es que se enfrenta a esta realidad no de la mejor manera, con mucho miedo, porque no sabemos qué pasa. Entonces, bueno... Es el miedo a lo desconocido, ¿no? Básicamente. Sí, o sea, hay algo que te han contado que es muy malo, ¿no? Y que mucha gente se puede estar contagiando y que no nada más está pasando en mi ciudad, ¿no? Sino que está pasando a nivel país, a nivel mundo, y que si hay alguien por ahí que empieza a decir unas ideas de no es cierto, es mentira y no les crean, depende de qué tanta aceptación tenga yo de una realidad, qué tanta habilidad tenga yo para ser crítico ante estas circunstancias, es que voy a aceptar esta crisis. Entonces, obviamente, primero me ocupo de lo que tengo aquí enfrente, de lo que me es tangible, es decir, que tengo ahora que ser el educador de mis hijos o de mi hijo, que ahora tengo que convivir 24 horas durante 7 días de la semana con mi familia, que eso no lo pongo como algo malo, sino que algo que no sabíamos hacer, ¿no? Estábamos bien acostumbrados a estar un rato en las noches, un rato en las mañanas y todo el día a trabajar. Entonces, bueno, ahora... Y como sea, a veces te escapabas, ¿no? Decías, bueno, me voy al súper, me voy a ver la ropa, me voy a ver a quién sabe dónde, y te escapabas y regresabas, y había mujeres que salían a hacer el deporte, a hacer el zumba, no sé, ejercicio, regresaban y veían otra vez con gozo a su marido o viceversa, ¿no? Pero en este caso no hay para dónde ir. Sí, esta realidad es, yo creo que la que se ha perdido de vista, ¿sabes? O sea, sí es bien importante la conciencia y el autocuidado de la propia salud, ¿no? En cuanto al tema del coronavirus, pero esta crisis familiar a la que me enfrento es lo que muchos terapeutas, ¿no? Y psicólogos, investigadores, psiquiatras a nivel mundial están diciendo que después de esta cuarentena viene una crisis, una epidemia de enfermedades de salud mental, justamente por esto, porque estamos ocupados en el afuera, en el otro,
y no en lo que tenemos aquí con nosotros. Entonces, el replantearse esta crisis, ¿no? El aceptar que ahora no debo de hacer lo mismo. Crisis es cambio, es lo que debemos de entender. Una crisis no es un problema, la crisis es modificar lo que tengo que ya no existe. Entonces, crisis, la palabra crisis como tal, lo único que nos debe de tener claro es cambio. Sin embargo, la palabra crisis la hemos acomodado como sucesos caóticos, tragedia, drama, tristeza, incomodidad. Y yo creo que eso es, pues ahí radica también la dificultad de acomodarle en el mejor lugar posible, ¿no? Entonces, el cambiar mi pensamiento me va a dar la posibilidad de cambiar mis relaciones, ¿no? Ahora, si antes me creía paciente con mis hijos, pues el día de hoy se pone a prueba realmente la paciencia que yo siempre dije que le tenía a mis hijos, ¿no? Si yo siempre me pensé como una persona capaz de educar en la mejor manera a mis hijos, bueno, pues ahora estoy siendo confrontado a eso. Entonces, esto... Claro, es una prueba de fuego para muchas parejas, para todos los padres, para ti, ¿no? Y entonces ahí viene este intento de ensayo y error, ¿no? Que me voy a enfrentar a hacerlo y a fracasar, porque no por quererlo lo sé hacer. Entonces, aquí viene la segunda parte de lo que yo quiero platicar contigo, replantearnos el futuro y el futuro cercano. Sí, tengo que empezar a pensar en qué viene más adelante a un tema global, pero vayámonos un poco antes. Acordémonos que el replantear y reestructurar nuestra organización mental y familiar tiene que ver con diferentes momentos. Entonces debo de hacer una planificación a este futuro cercano, es decir, al día de hoy, lo que queda del día de hoy, al día de mañana, a esta semana. Y luego empezar a hacer metas a corto plazo. ¿Qué va a pasar en 15 días, en un mes, en 2 meses? Que tal vez ya se regrese a clases, que ya regrese a trabajar. Entonces, pero ¿cómo saberlo? Porque digo, ahorita prácticamente todos dependemos de lo que se diga en televisión, bueno, por parte de los gobiernos, dependemos de decisiones que no son nuestras y que no podemos saber básicamente el futuro del próximo mes. Entonces eso también se vuelve como un poco frustrante, a lo mejor por llamarlo así. ¿Cómo podemos combatir eso? ¿Cómo podemos tener esa paciencia de la que tú hablas, de tratar de analizar y replantearnos un futuro a corto o mediano plazo? ¿Cómo podemos hacerlo? Una de las características principales que nos hacen ser Homo sapiens sapiens es la imaginación, además del pensamiento. ¿Por qué estoy hablando de esto? Con la imaginación tenemos la posibilidad de crear diferentes escenarios. ¿Para qué? Para planificar. Como tú bien dices, hay cosas que no dependen de nosotros, dependen del gobierno, dependen del comportamiento de la sociedad, dependen del comportamiento de la enfermedad como tal. Pero yo estoy hablando de una preparación personal, plantearme diferentes escenarios, pero yo debo de tener muy claro cuáles son las metas a las que voy a empezar a acceder, cuáles son los escenarios posibles dentro de cada una de estas metas. Entonces, no se trata de hablar de certezas, se trata de hablar de planes. Y entonces ya con esto, si pasa A, bueno, yo ya tengo todas las herramientas necesarias para que cuando A pase, yo ya estoy listo. O si pasa C, entonces yo ya lo anticipé y tengo todas las herramientas para poderle entrar con ese tema. Ese es el punto de quiebre, Yarao. No irnos en la búsqueda de certezas, debemos irnos en la búsqueda de planes muy concretos. Escenario 1 y cuáles son mis acciones, mías y de mi familia. Escenario 2, escenario 3, y entonces después de todo esto, yo ya tengo la tranquilidad, si lo puedo decir de esta manera, para saber que no me voy a quedar con los brazos cruzados esperando que alguien llegue y me diga, hey, despierta, tienes que hacer, ¿no? Porque eso es lo que realmente pasa en nuestra vida, ¿no? Sino que yo ya me anticipé y tuve un poco la capacidad de planearlo. Exacto, tiene un poco que ver con la planificación, pero como dices tú, planificar con diferentes escenarios, incluyendo las contingencias que esto puede traer. Esto del coronavirus a todos nos tomó por sorpresa y la realidad es que nadie tenía planeado vivir bajo esta situación, pero también es bueno planificar la vida a corto o mediano plazo previendo contingencias, ¿no? Eso es lo que resumidamente nos estás diciendo, ¿verdad? Sí, David. es correcto.
no podemos hablar de certezas en cuanto a sé lo que va a pasar y por lo tanto hago un plan de acuerdo a esto que sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, en el cotidiano de antes, pues ya sabíamos que estaba hecho, ¿no? Y cuáles eran los posibles caminos. El día de hoy es totalmente incierto. Sin embargo, debemos de aprender a diversificar en esta planeación. Pues David, me dejas muy interesada en continuar platicando a nuestro auditorio acerca de estos interesantes temas y que también podamos analizar temas al respecto. ¿Qué te parece si hacemos una segunda parte de la entrevista para que todos nuestros amigos que también estén más interesados podamos ahondar en este tema? ¿Te parece bien si dejamos una segunda parte y hablamos precisamente de replantearnos el presente y el futuro a mediano plazo, al corto plazo, a pesar de la contingencia en la que estamos viviendo? Con mucho gusto, y por ahí hay algunas otras herramientas que creo que ya pueden ser un poco más concretas para que aceptarlo y replantearlo tenga un poco más de sentido. Pues me parece excelente. Te tenemos para la próxima semana y nos gustaría, bueno, en pantalla van a ver todos los datos del del terapeuta David Arrieta, por si alguien necesita comunicarse con él, si está interesado en comunicarse con él. También el terapeuta familiar David puede abordar otros temas de los que también vamos a tocar en esta emisión. Y bueno, pues por mi parte yo agradezco muchísimo al terapeuta familiar David Arrieta y yo les agradezco muchísimo también el haber permanecido durante toda la entrevista. ¿Algo más que agregar, David? Pues sí, quisiera agregar únicamente una recomendación. Hay que ser muy realistas, no caer en datos falsos, no caer en ideas de suposición, ser bien concretos y empezar a nutrirnos de cosas positivas para nosotros. Yo creo que con esos dos ingredientes las cosas pueden tener un sabor totalmente distinto. Muchas gracias, Yara. Tienes muchísima razón. Nos estamos escuchando para la próxima semana, David, y les agradezco a todos por haberse quedado con nosotros en esta emisión una vez más. Hasta pronto.